Hola, buscadores del misterio y lo asombroso. Yo soy Joan Anderson y nos encontramos aquí en un nuevo video programa. Y hoy no voy a estar sola, voy a estar con el enmascarado, como si para los que no se acuerdan, estuvo en videos anteriores. Y hoy lo invité de vuelta para hablar otros temas que muchos me preguntaron por acá y por Twitter. Así que hoy lo tengo acá para preguntarles. Voy a estar con una hojita, así que con las preguntas anotadas para que él nos pueda informar sobre todo esto. Así que para los que no lo conocen, acá está el enmascarado. No quiere dar su identidad, así que se la vamos a respetar. Y vamos a pasar a la primer pregunta, que es: ¿qué es el efecto fantasma en la física cuántica? Qué pregunta. Hola, ¿cómo están? Una pregunta muy complicada. He estado leyendo sobre ese tema y es bastante difícil de explicar, así que vamos a tratar de explicarlo un poco más, digamos, natural, para que la gente lo pueda entender. El efecto fantasma en la física cuántica es cuando se dividen algunas partículas. Vamos a poner un ejemplo más sencillo, como decir un pedazo de piedra. Se saca un pedacito de piedra y se la somete a un estudio. Eso lo han hecho varias universidades ya, a un estudio. No, a ese pedacito chiquitito de piedra, ¿no? Por ejemplo, se la ha sometido a calores muy intensos, y el efecto fantasma es que no se pueden separar esas dos materias. Es decir, aunque está una lejos de la otra materia sufre el mismo efecto. Les voy a dar un ejemplo muy claro, como el que le acabo de dar de la piedra. Supóngase que sacamos un pedacito de piedra y la ponemos en cierto lugar, y sacamos a su vez otro pedacito de piedra y lo ponemos a 20 o 30 kilómetros de distancia, un pedacito de piedra de la otra. Entonces, si yo a este pedacito de piedra que está aquí le hacemos el efecto calórico, como habíamos dicho hace un ratito, aunque ustedes no lo crean, la piedra que está a 30 kilómetros sufre las mismas consecuencias que la piedra que está siendo sometida por el calor. Pero vamos a ir más allá, porque con esto se fue un poquito más allá incluso. ¿Qué pasó cuando estas fueron separadas y a una se le sometió a una prueba calórica y a otra se la sometió a otro tipo de prueba? Es decir, las dos al mismo instante se les había sometido, vamos a decir, a la piedra A y a la piedra B, a diferentes estudios al mismo momento. ¿Qué pasó? Lo que sufrió la piedra A fue lo que sufrió la piedra B, aunque le estuviesen haciendo otro tipo de estudios. Es decir, es instantáneo, no es que pasa un tiempo después, ni un minuto después, ni un segundo después. Pasa exactamente en el mismo momento que está pasando con la otra, con la piedra A, pasa con la piedra B, encontrase donde se encontrase la distancia de esta misma. ¿Por qué se sucede esto? Es muy difícil de explicar. De hecho, nadie lo puede explicar con claridad hasta el día de hoy. Por eso se llama el efecto fantasma. Pero en sí están hablando de que esto va a ser la comunicación del mañana. Es decir, a raíz de estas cuestiones, la fibra óptica hoy por hoy es la materia con la que nos comunicamos más rápido. Se supone que es la comunicación más rápida que tenemos hoy en día, en la actualidad. Pero si nosotros logramos comunicarnos como se comunican estos dos objetos, donde no pierden ni siquiera un segundo, sino que se comunican entre sí al instante, como si estuviesen en una sintonía única y perfecta, serían las comunicaciones del mañana, donde no perderíamos tiempo en absoluto. Pero bueno, estamos hablando a niveles que todavía va a faltar mucho, porque estas pruebas son a niveles atómicos, es decir, pero muy pequeños. Se ha hecho con lo más grande que yo tengo, por lo menos conocimiento, y que es de conocimiento público, porque quizás muchas de estas cosas se mantienen en el más celoso secreto, para que nosotros, las personas comunes y corrientes, no podamos acceder a esas noticias.
se ha hecho con el tamaño de un pelo humano que ha sufrido las mismas consecuencias, como decíamos, ¿no? Pedacito de piedra A, pedacito de piedra B. Pero bueno, ya veremos qué depara el futuro de esta nueva investigación que se está dando. Bueno, y la pregunta número 2 es el enigma de los sueños. Un tema muy, muy interesante, que sería, ¿qué pasa cuando soñamos? Bueno, otra pregunta bastante difícil. Le vamos a decir a Joan Anderson, que está acá al lado mío, que se tome la libertad, por lo menos, de avisarme estas preguntas 3 o 4 días antes, porque ella las hace y cuando yo ya estoy acá. Así que vamos a tratar de hablar un poco del enigma de los sueños. El enigma de los sueños es bastante complejo porque no se sabe mucho acerca del sueño. Sí les puedo decir que ha habido muchos estudios de lo que es el sueño en sí. Muchas personas se han sometido a diferentes estudios, sobre todo en Rusia se han hecho muchos estudios, pero en la modernidad se ha hecho uno donde había personas que les pagaban por este tipo de estudios, ¿no? Se acostaban a dormir y cuando uno está por entrar a ese sueño profundo, es decir, cuando lo que sería el sueño REM, cuando uno empieza a soñar, antes de entrar a ese sueño se los despertaba abruptamente, se los despertaba. Entonces estas personas no podían dormir, así pasaron un tiempo prolongado, pero muchas de ellas no aguantaron el experimento, es decir, se ponían furiosos, empezaban a cambiar su humor, empezaban a ponerse agresivos, y muchos de ellos también entraban en estados de pánico y demás, porque no podían acceder al descanso natural para el que estamos creados. Esto es uno de los experimentos. En Rusia se han hecho experimentos mucho más grandes por el sueño que fueron más complicados y más complejos, pero sería muy largo de hablar. Lo que sobre todo en la época de la vieja Unión Soviética se han hecho experimentos muy complejos. Pero con el tema del sueño, volviendo a eso, muchos dicen que es una conexión, ¿no?, espiritual, que nuestro espíritu, digamos, sale de nuestro cuerpo físico para formar parte del todo y de la nada, y comunicarse con ese todo, con esa conciencia superior, con esa conciencia que nos trasciende a nosotros como seres humanos, como seres carnales que somos nosotros. Eso que nos trasciende se comunica y se conecta con nosotros mediante los sueños de forma inconsciente dentro del subconsciente. Por eso en psicología se dice que el inconsciente se manifiesta solamente en actos fallidos y sobre todo en sueños, ¿no? Por eso hay que darle mucha importancia a veces a lo que uno sueña, porque es una manifestación quizás de esa conciencia superior que nos habla y nos transmite cosas a través de los sueños. Dicho sea de paso, también existen diferentes tipos de sueños. Los sueños premonitorios también existen. Mucha gente tiene sueños premonitorios que justamente la palabra lo dice, después se hacen realidad. También mucha gente, si bien digo que es una conexión con esa entidad superior o con ese todo o con esa nada, o como usted quiera llamarlo, en lo que usted crea, muchas personas también tienen miedo de dormir, miedo de conectarse con eso, miedo de no volver. Hay personas que dicen que si uno se pierde en el sueño, no regresa a su cuerpo, por ende muere. Por eso mucha gente tiene miedo también de dormir. No se sabe mucho acerca de lo que es el sueño y qué es lo que produce, más que el descanso del cuerpo. Un descanso entre comillas. ¿Por qué un descanso entre comillas? Porque nuestro cuerpo sigue muy activo durante las horas de sueño. Nuestro cerebro trabaja, nuestro corazón, que es un músculo, late también, y nuestros nervios y músculos también siguen activos. De hecho,
fíjense que nosotros mientras dormimos también nos movemos, nos damos vuelta, entonces todo nuestro cuerpo sigue activo, así que es un descanso entre comillas. Después también hay otros tipos de sueños que son los sueños que nadie quiere tener, que son las pesadillas, ¿no? Pesadillas que son nuestros miedos más internos, más oscuros, más profundos, que afloran a través de ese inconsciente o subconsciente en forma de sueños. Y quizás formemos parte de esa conciencia colectiva al dormir. Seamos, como dijimos en un principio, formemos parte del todo o de la nada. Bueno, y un tema que a mí me gustaría saber, ¿qué es la visión remota? Bueno, otro tema complicado. La visión remota se estudió durante los años, creo que los años 60, 50, 60, en Estados Unidos, ¿no? Vamos a hacerlo lo más corto posible para que no nos alarguemos tanto. Es así de sencillo. Había un estudio donde un hombre X lo ponían en un cuarto donde no tenía estímulo alguno, es decir, lo que ustedes están viendo atrás mío no existía en ese cuarto ni lo que hay delante mío. Solamente eran 4 paredes blancas como las que están acá atrás, pero sin nada, sin absolutamente nada, una mesita y un vasito de agua y una luz muy tenue, muy bajita que a él le permitiese concentrarse. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Vamos a dar un ejemplo. Tenía que divisar un lugar. No sé, por ejemplo, estamos acá en Argentina y él tenía que divisar México, un lugar específico de México, vamos a decir Distrito Federal, tal y tal lugar. Entonces él con su mente, él cerraba los ojos y trataba de pensar en ese lugar e ir con su mente hacia ese lugar, viajar hacia ese lugar y tener esa visión remota justamente. Y así se lo ha entrenado y había acertado varias cosas. De hecho, en épocas de Guerra Fría había acertado donde había muchos submarinos rusos que después estaban justamente en ese lugar donde esta persona había dicho. Después se había entrenado también como para ver otros planetas, había visto Marte, la Luna y demás. La visión remota es algo que ustedes y nosotros lo vamos a ejercitar para hacerlo quizás en casa también. Es simplemente sentarse un día, tómese la libertad o tómese el tiempo de sentarse en una sillita y tener esto que les digo, el menor estímulo posible para que nada lo distraiga de esa concentración, y vamos a suponer usted viaje mentalmente a la ciudad de Nueva York y quédese allí y qué siente, cuántos grados hace, si está lloviendo, si hace calor, si hay sol, no sé. Entonces después usted agarra, mira el teléfono y se fija realmente qué temperatura hacía y si llovía o no llovía, y así usted va ejercitando esa visión remota. Pero claro está, hay que tener un don y una mente que le permita. Pero bueno, puede ir haciendo ese ejercicio como para que usted pueda ir viendo qué es lo que ocurre con estos viajes de la visión remota. No lo ha hecho ni una ni dos, lo han hecho varias personas. Y recuerdo tener un amigo que siempre jugaba con estas cuestiones y les puedo asegurar que acertaba bastante. No en el 100% de las cuestiones, pero uno podía darse cuenta que no era una imaginación que estaba teniendo, porque el nivel de aciertos que tenía con las cosas que él decía, que después nosotros googleábamos o nos fijábamos por Google Maps, cosas que nosotros le preguntábamos, y él se sentaba sin teléfono, sin absolutamente nada en mano, durante 30 minutos salía y nos daba información específica de un punto en que nosotros le habíamos preguntado, y realmente acertaba bastante, como uno que puede divagar y empezar a decir cosas porque sí. Él acertaba bastante. Puedo decirle que esto de la visión remota realmente es así. Podemos ejercitarlo. No sé si Joan Anderson va a ejercitar la visión remota. Es abrir tu tercer ojo. Muchos dicen que es abrir el tercer ojo y poder ver qué hay más allá.
¿no? El tercer ojo, ¿no? Ese que dicen, ¿no? Los chakras que todos tenemos y el tercer ojo que puede ver lo que nosotros no vemos en nuestra realidad cotidiana, esta realidad tan acotada, ¿no? Estas paredes que tenemos acá que no nos dejan ver más allá. Obvio, se podría hacer, así que estaría bueno que lo pongamos en práctica. ¿Y qué serían los Opars y Foo Fighters? Otra pregunta que mis tuiteros amigos me preguntaban. Bueno, los Opars son objetos fuera de lugar. Es decir, ¿a qué me refiero con fuera de lugar? Me refiero a que están fuera de su tiempo original, ¿no? Se han encontrado cosas que en lugares que no correspondían. Una que seguramente muchos de ustedes recordarán es cuando abrieron la tumba de un emperador de la dinastía Ming en China, en una provincia de China. Encontraron dentro de su sarcófago, ataúd, un reloj suizo. Claro está, esa tumba había sido descubierta, no había sido saqueada, nada hacía presumir que había sido saqueada, de hecho estaba todo en su lugar. Los saqueadores, cuando entran por obvias razones y como lo dice su nombre, se llevan absolutamente todo porque después lo venden en el mercado negro. Pero esta tumba estaba sellada tal cual como se había sellado al momento de que fue enterrado este emperador. Y encontraron un reloj suizo. Pero pongámoslo en contexto a esto, ¿no? Es decir, Suiza ni siquiera existía en el momento de la dinastía de este emperador. Por ende, el reloj suizo no podría haber existido, ni tampoco existía la tecnología como para hacer un reloj. Se han encontrado muchos objetos fuera del lugar. Otro que yo recuerdo mucho, que es muy conocido también, le estoy dando ejemplos conocidos para que ustedes también puedan recordar y pensarlo conmigo. Yo me acuerdo también de ver un fósil de un animal, que era la cabeza de un animal, que tenía un pequeño agujero chiquitito en la frente. Entonces llamaba mucho la atención. Este era un fósil de cuando los hombres supuestamente recién estaban caminando sobre la Tierra, el Homo sapiens, y en esas épocas. Balística revisa el cráneo del animal y dice que es un proyectil lo que fue atravesado por ese animal. Es decir, alguien está jugando con las manejillas del tiempo. El dios Crono debe estar un poco enojado porque nosotros estamos viajando en el tiempo de forma controlada. Esas son las cosas, ¿no? que van pasando, huellas que se encuentran, ¿no? Que están petrificadas, que hace muchos años que están ahí, miles de años. Eso tiene que ver con los Opars, ¿no? Que son objetos fuera de lugar, tiene que ver con esas rupturas espaciotemporales de forma controlada. Acá ya no estamos hablando de cosas naturales. A veces se producen, ¿no? Estas rupturas espaciotemporales o vórtices temporales o anomalías dentro de nuestro tiempo que son comunes, esos bucles que se abren en determinado momento, donde nosotros podemos ver tanto el pasado como el futuro e incluso interactuar con personas del pasado o del mismo futuro. Pero en este caso es de forma controlada, es decir, con una tecnología que desconocemos absolutamente. Y estos Opars, yo creo, intuyo, y creo que ustedes también, si lo pensamos un poco, no son al azar, digo, son cosas que están puestas de manera a propósito, digamos, ¿no? Para que nosotros descubramos que esto pasa. No creo que alguien con la inteligencia que se presupone tener una máquina del tiempo y poder viajar entre las décadas que uno quisiera, va a dejar olvidado un reloj o algo por el estilo. Después otro que me recuerdo ahora, nací para contarles a ustedes porque es bastante de color esta historia. Un hombre encuentra una billetera en la calle donde cuando la abre, una billetera de cuero, se da cuenta que es una billetera que es muy vieja, ¿no? O sea, estaba nueva,
pero las cosas que tenían contenido y que tenía dentro era viejo, billetes muy viejos, una foto y una dirección y una DNI, un documento que era también muy viejo. Entonces decide llamar al lugar, obviamente el teléfono no existía, va a la casa, a la dirección, encuentra el lugar, habla con las personas y se encontró determinada billetera. Entonces, para fortuna de este hombre, el hombre que había perdido la billetera aún estaba con vida. Era una persona que había combatido en la Segunda Guerra Mundial y había perdido su billetera al regresar de la misma. Y él pensó que no lo iba a ver nunca más y sin embargo ahí estaba la billetera. ¿Cómo puede ser que una persona la encuentre en la calle 60 años después? Es bastante improbable. Eso también creo que es un caso de time travel, de lo que son OPARs también, ¿no? Me has preguntado también por los Foo Fighters, ¿no? Sí. No, otro tema también, a ver, no es que son temas complicados, sino que son temas que son muy largos de hablar, son muy abarcativos. Es muy difícil tratar de acotar esos temas porque hay que explicarlos muy bien, pero vamos a hacer lo posible. Los Foo Fighters se empiezan a divisar durante la Segunda Guerra Mundial. En el marco de aquella guerra, donde los aliados y el eje estaban peleando en Europa, en los cielos de Europa, veían luces alrededor que los cruzaban y iban y venían, luces de colores que pasaban alrededor de ellos, con sus aviones iban y venían y los cruzaban absolutamente todo el tiempo. Y ellos, claro, los aliados pensaban que eran tecnología de los alemanes, de los nazis y de sus aliados. Y los nazis pensaban que eran tecnología de los norteamericanos, ingleses, y etcétera, etcétera. Pero a medida que fue pasando el tiempo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y empezó la Guerra Fría, en ese entonces se seguían viendo estas luces en el cielo y después ya se empezaban a ver otro tipo de cosas. Pero estos famosos Foo Fighters, después tenemos que decir que no era el arma secreta de ninguna potencia. Primero porque no era tan secreta porque era vista por todo el mundo, ¿o no, Joana? Sí. Era vista por todo el mundo, entonces no era tan secreta. Yo desde mi ignorancia digo, yo creo que estos eran seres de otro, del espacio exterior, seres extraterrestres o seres intradimensionales también, o quizás nosotros mismos que venimos del futuro a vernos, para ver cómo eran esas peleas aéreas con esas maquinarias tan antiguas, ¿no? Que volaban como los Mustang P-40, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Ver a un Mustang P-40 en acción realmente debe ser algo maravilloso. Así que creo que cualquiera de nosotros nos gustaría verlo. No por la guerra en sí, sino ver esa maquinaria funcionar. Esa maquinaria de museo, como es hoy, hace casi 100 años de aquella batalla. Pero bueno, eso es lo que puedo resumir de los Foo Fighters. Lo que sí te puedo contar, así como un datito así de color para tus amigos, es de dónde sale el término platillo volador. No, porque el término platillo volador que todos usamos, un plato volador, tiene que ver con un empresario norteamericano que iba viajando en su avioneta y ve al costado de él una formación de 3 naves que iban volando al costado, y cuando él habla con la torre de control dice que ve 3 naves volando al costado de él, que la torre no las podía ver, pero dice que ahí le preguntan cómo era y él los describe como que eran 3 platos volantes. Entonces de ahí viene el término platillo volador. De ese entonces quedó inmortalizado el término platillo volador, que hoy conocemos como los famosos ovnis o platillos voladores. Mira qué interesante, estuvo muy bueno. Y la última sería, ¿crees en las predicciones de los terremotos? Bueno, yo creo que los terremotos se pueden predecir. En realidad no es que lo crea,
es una afirmación más que una creencia. Los terremotos se pueden predecir de muchas maneras. De hecho, si nosotros vamos a la naturaleza, los propios animales se dan cuenta cuando un desastre natural está por ocurrir. Ellos solos tratan de huir de la zona de peligro y de riesgo porque tienen un sentido más agudo del que nosotros tenemos. Pero como dijimos en videos anteriores y demás, estábamos hablando de que muchas cosas no se saben sobre la Tierra y demás. Creo que lo charlamos en el video anterior que yo había estado, ahora no me acuerdo. Pero muchas cosas no se saben de la Tierra en sí. Hay muchas cuestiones que son azarosas. Pero tenemos geólogos que están diciendo que se pueden predecir estos terremotos y lo están prediciendo con una exactitud muy grande. Incluso es una conspiración bastante grande la que ellos están denunciando, muchos de ellos, y por eso reciben algunas amenazas. Porque dicen que de hecho los terremotos se pueden predecir claramente y que no lo están haciendo. Pero por ejemplo en el último terremoto en la Ciudad de México veían estas personas como ciertos helicópteros se iban de la ciudad o salían del lugar y a la gente pobre no se les avisaba. Es decir, los ricos y gente poderosa sí sabía del sismo, pero no las demás personas, que lamentablemente son siempre los pobres son los que sufren las consecuencias de los poderosos. Es lamentable, pero es así. Mira, para que te des una idea, siempre se habla de los efectos rebote, es decir, cuando hay un sismo determinada magnitud, en determinada latitud del planeta, esa energía migra hacia otra parte a través de las placas, donde va a descargar esa energía y posiblemente sea un terremoto de mayor intensidad. Estos geólogos lo que se hacen es encargar de ver hacia dónde migra esa energía y la posibilidad, con un cálculo matemático, de qué día y qué hora más o menos aproximadamente puede llegar a ser. Con un rango de 2 a 3 días más o menos pueden predecir sobre todo los terremotos fuertes y sobre todo los terremotos chicos, que son precursores de terremotos más fuertes, muchos de ellos. ¿Qué factores hay? ¿En qué no se pueden basar y en qué no? Por ejemplo, en el cambio climático del agua, es decir, Oaxaca, por ejemplo, México también, cuando fue el terremoto de Oaxaca, el primero, que fue muy grande, muy grande, la temperatura del agua cambió muchísimo y eso era una alerta de lo que estaba pasando. Y también las nubes sísmicas, que muchos no cuentan, pero hay nubes sísmicas. Si ustedes viven en un país sísmico, como puede ser Chile, como puede ser Perú, como puede ser México, hay nubes sísmicas que son las que tienen como si fueran, ¿vieron la forma del pescado? Lo que son los huesos del pescado, que son así a lo larguito. Bueno, esas son nubes sísmicas, que también son precursoras de los sismos, ¿no? Que uno las puede ver y alertarse mediante esas cuestiones. También hay muchos channels que hablan sobre estos temas. Yo, por ejemplo, me informo con el profesor Alex Bachman, que tiene un channel que es Conciencia Radio, que él siempre informa todas estas cuestiones y te muestra el tema también de los cambios climáticos, los factores, por ejemplo, otro factor que influye en el tema de los sismos es las explosiones solares, las manchas solares, los hoyos coronales, las alineaciones planetarias y demás cuestiones que realmente nos influyen porque influyen con la órbita del planeta, influyen en los movimientos, sobre todo, mira, es de público conocimiento y no se puede negar, porque hay mucha gente que niega esto, sobre todo gente reconocida, gente que son geólogos ortodoxos, niegan algunas cuestiones, pero nadie puede negar la influencia de la Luna sobre el movimiento del agua en la Tierra, por ejemplo, ¿no? Afecta a la gravedad y las mareas son diferentes cuando hay luna llena. De hecho, nos afecta a nosotros como personas, afecta a los animales. En un estudio reciente y también un estudio que se hizo en los años 80 y se volvió a repetir
hace muy poquito, que los días en los que hay luna llena, estos son Estados Unidos, hay un estudio que demuestra que durante esos días, hay más delitos e incluso más asesinatos, porque nuestro cuerpo, es un gran porcentaje agua también, entonces nos influye en nuestro comportamiento el movimiento de la luna, por eso de ahí también sale el término lunático, ¿no? de esos mismos movimientos. Entonces, para ir cerrando, les digo que yo sí creo en la predicción de los terremotos y también creo que ojalá esto avance y que la ciencia ortodoxa y que estos poderosos, estas grandes esferas que realmente no les importamos nosotros porque no somos nada más que fuerza de trabajo para ellos y solamente lo que les interesa es que produzcamos y si nosotros morimos seguramente habrá otro que produzca por nosotros, se apiaden un poco de nosotros pobres gentiles y nos puedan decir realmente cuándo van a pasar estos terremotos y demás. También hay otras cuestiones, ¿no?, que dicen que algunos terremotos son inducidos, pero bueno, eso ya sería larguísimo de hablar. Creo que estaríamos 40 minutos hablando de eso porque es un tema muy largo y muy discutible, como el terrorismo a estos niveles, ¿no? También huracanes inducidos y demás, tormentas inducidas, algo parecido a lo que ustedes vieron si es que vieron la película Geotormenta, ¿no? Pero bueno, nada, vamos a dejarlo acá porque si no vamos a hacer muy largo, Joana. ¿Qué decís vos? Sí, igual seguramente no es el último video que vas a estar con nosotros y en otro video más vas a poder extenderte un poco más sobre cada tema puntual, así que en eso no te preocupes que va a haber otra oportunidad. Y si quieren seguir consultando más de estos temas u otros, nos escriben y tranquilamente vamos a hacer otro video de esto, no hay ningún problema, ¿no? No, por supuesto, cada vez que necesites que venga, con mucho gusto lo voy a hacer. Si es también del agrado de las personas que te siguen, que te ven, también, pero yo estoy muy contento de participar en este espacio tuyo que es muy, muy visto, que tenés muchos seguidores, yo soy uno de ellos. Es un channel bastante educativo que a mí me gusta ver, así como otros channels que suelo frecuentar y que me gusta mucho. Así que bueno, nada, te agradezco y espero que sea del agrado de tus amigos. Sí, seguramente que sí. Así que bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito más, como yo también estaba muy atenta a cada tema que estaba hablando. Y bueno, como les digo siempre, suscríbanse a mi channel. Pasen los videos, denle me gusta, activen la campanita para que les lleguen cada video que subimos y síganme en Twitter. Les mando un beso a todos y nos vemos en el próximo video programa con una historia muy, muy interesante. Chao amigos.